Estamos muy contentos, muy complacidos de encontrarnos esta noche aquí, un sábado más que la divinidad nos permite de poder aprender juntos en torno a las diferentes temáticas de crecimiento interior que la doctrina espírita nos permite conocer. Sin lugar a duda, la temática de hoy, un tema que a todos nos cabe y que a todos nos corresponde. ¿O hay alguien aquí que jamás haya sentido la necesidad de ser perdonado o de perdonar? Algunos dicen solamente de perdonar, no de ser perdonados. De autoperdonarnos, dicen acá. De autoperdonarnos. Por eso la temática de hoy nos invita a que nosotros, como decía nuestro presentador, a quien agradecemos en la noche de hoy, nos invita a que analicemos desde diferentes prismas esta temática, permitiéndonos en el tiempo que nos corresponde poder abordarla y darle los enfoques correspondientes para mayor entendimiento. Estamos con el equipo logístico. Como decíamos hace un momento, gracias, para dar el mayor entendimiento posible a esta temática que sin lugar a duda se torna a veces bastante ambigua. Porque al igual que temas como por ejemplo la fe, para muchos, es algo muy subjetivo, olvidando que ya contamos con el punto objetivo para poder encontrar respuesta a estos temas. Así es que para comenzar en la noche de hoy, queremos hacerlo deseando paz y bien para todos y recordando aquella noche de febrero de 2003. Nuestro país natal, Colombia, afrontaba un dolor de patria muy grande. Gran cantidad de personas se aglomeraban en uno de los lugares más importantes en términos de clases sociales de la capital y, por qué no, del país, cuando hacia las 8:15 de la noche de aquel mes de febrero, un carro bomba estallara en las instalaciones del conocido Club El Nogal, en la ciudad de Bogotá. Cuando este carro bomba estallase ahí, produciría la muerte de 36 personas y 198 heridos, que allí se encontraban en horas de la noche, después de sus jornadas laborales, para ir a practicar deportes, cenar con sus familias, reunirse. Se encontraron entre los heridos niños, jóvenes, ancianos, mujeres, en fin, trabajadores de aquel club que en aquel momento horrorizaba al país entero. Muchos murieron allí, pero algunos de los 198 heridos que quedaron decidieron tomar diferentes caminos, y uno de ellos sería el de una mujer, Berta Lucía Fríes, que ella fue una de las víctimas de este atentado, quedando herida y despertando horas después en una clínica en Bogotá. Y narra ella posteriormente en un libro acerca del perdón, que ella dice: cuando yo desperté, dice la autora, me sentí feliz porque había sobrevivido. Pero en los pocos instantes entendí que mi felicidad venía con muletas, porque solamente podía mover 2 dedos de la mano izquierda. El resto estaba completamente inmóvil. Ella quedó de una familia prestante en Bogotá junto con su esposo, hijo, que se encontraba a puertas de la universidad en el último grado de colegio. Empezaron a padecer lo que ella denominaría posteriormente en este libro como los 4 infiernos para ella. El darse cuenta lo imposibilitada que había quedado,
El comenzar a comprender que después de su hijo haber sido el mejor del curso y haberse postulado para las mejores universidades fuera del país, fue admitido. Pero ya ellos no contaban ahora con los recursos para poderlo enviar, porque habían gastado todo su dinero en la rehabilitación de ella. El comenzar a entender que si ella quería poderse curar, tendría que dirigirse a Boston, en los Estados Unidos, en donde ella podría encontrar las mejores terapias para poder recuperar paulatinamente la movilidad. El darse cuenta, si podemos visualizar por un instante, lo que es llegar a casa literalmente alzada por la familia y, como ella dijera, era colocada en la cama como un muñeco y así quedaba porque no me podía mover. Todo a causa de algunos grupos o de un grupo armado que simplemente quiso volar las instalaciones del club. Y durante los 9 años que duró mi recuperación, me encargué día a día de alimentar el odio hacia este grupo al margen de la ley. Fueron 9 años de fisioterapia para mis músculos y rencor para mi corazón. Cuando finalmente regresé a Colombia, pudiéndome ahora mover, me encontraba bastante sumida en el resentimiento. Pero quería encontrar un camino, porque mis músculos se habían sanado, pero aquel músculo principal, mi corazón, seguía latiendo profundamente por el odio que tenía. Así es que decidí buscar en las religiones respuestas y empecé a ir por diferentes caminos. Soy de una familia católica, dice la autora, pero entonces me fui a leer al budismo, al judaísmo, y encontré que en el judaísmo se promueve el perdón, pero sí y solo sí después de la justicia. Diciéndose, y cito, cuando alguien roba algo a otro, el ladrón primero debe devolver lo que robó y ahí sí podrá iniciarse el perdón. El budismo, por su lado, dice que perdonar no es consentir las acciones erradas del agresor, pero sí rechazar los sentimientos nocivos. Hasta que me volqué al mismo cristianismo, al catolicismo, y pude encontrar entonces las palabras de Cristo cuando, acercándose a Pedro, le dice: en verdad os digo que hay que perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7 las ofensas. Y yo entonces empecé a darme cuenta que las religiones proponían el perdón, pero yo no era capaz de racionalizar el perdón, porque yo quería, como el judaísmo proponía, justicia. Quería que los condenaran a la pena máxima. Y al darme cuenta que yo necesitaba sanar, empecé a ir a buscar, a hablar con personas que se hubiesen desmovilizado de estos grupos y se hubiesen acogido a las políticas existentes del gobierno en aquel entonces. Saqué cita con muchos de ellos. Nunca les dije que yo era víctima de ese atentado. Simplemente me senté y les dije que quería conocer su historia. Y entonces empecé a darme cuenta que toda verdad o toda historia tiene 2 verdades. No se justificaban los actos que ellos hacían, pero comencé a comprender que muchos de ellos llegaron a estos grupos armados producto de abusos en sus hogares, en el campo, que era la única manera de huir a las violaciones que recibían en su hogar día a día. Irse a estos grupos, que habían sido también víctimas de violencia, y que en un deseo desesperado, aunque equivocado, optaron por eso. Y con el pasar de los días, narra ella finalmente, me comencé a dar cuenta que a medida que conocía sus historias, comenzaba a disminuir mi rencor. Los comenzaba a ver como otros seres humanos como yo, con errores, pero también con aciertos. Después llamé a mi mamá, que me había acompañado a cultivar mi odio durante 9 años, y le conté la experiencia que estaba viviendo, y ella comenzó a perdonar también. Y llamó a las amigas de toda la vida de ella en Bogotá y les narró lo que yo estaba haciendo,
y ellas comenzaron a comprender y buscar perdonar también, y me di cuenta de dos cosas. Finaliza ella diciendo: lo primero es que el perdón es contagioso. Y lo segundo es que, dice ella, recordé un refrán budista de un monje que dice: cuando alguien te hace mal, te está entregando un cuchillo. Depende de ti si te lo entierras o no. Así es que, dice ella, después de haber visto a mis amigos morir en ese atentado en el Nogal y ser yo de las víctimas allí heridas, decidimos junto con mi mamá y sus amigas dejar de enterrarnos el cuchillo y comenzar a mudar la actitud del odio hacia este grupo armado y todos los que habían asesinado en aquel febrero de 2013 en Bogotá a una actitud de perdón, a una actitud de reconciliación. Llama especialmente nuestra atención que cuando esta mujer vive estos atentados, comienza a buscar reconciliación, perdón en las religiones. Comienza a buscar diferentes caminos. Y podemos entonces concluir de esto que cuando ella busca a Jesús, recordemos lo que dijimos hace un momento, Jesús dijo a Pedro que hay que perdonar ¿cuánto? 490 veces, dicen aquí. Ni una más. Pero cada ofensa. Pero cada ofensa. En aquel momento, 70 veces 7, para la mente de los apóstoles y de las personas que vivían en Galilea, era algo astronómico. Era un número infinito. Por eso la propuesta de Jesús es que hay que perdonar indefinidamente. Pero también esta mujer pudo comprender que el perdón es un asunto por naturaleza divino, más por necesidad humana. Todos necesitamos de perdón. Autoperdón, ser perdonados y perdonar a los que nos ofendieron. Pero cuando hablamos del perdón, como decíamos al inicio, es un concepto que es muy ambiguo para muchos. Porque generalmente ese perdón está supeditado ¿por qué? Por el fanatismo. Cuando te dicen hay que perdonar, ¿qué argumento te dan? Hay que perdonar ¿por qué? Porque en la Biblia, en la religión, en el Corán, en el Bhagavad Gita, en la religión que sea, dice que hay que perdonar. Ya. ¿Y por qué hay que hacerlo? Porque es lo que hay que hacer. ¿Sí o no? No importa cómo te sientas, hazlo. ¿Cómo? No sé, pero hazlo. Y el problema de eso es que allí donde el fanatismo llega, la verdad no ve. Por eso me encanta que Allan Kardec en el frontispicio del Evangelio según el Espiritismo coloca: fe inquebrantable es aquella que puede encarar a la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad. Es decir, una fe razonada, un entendimiento razonado. Entender que hay que perdonar, pero porque lo comprendimos y no porque se nos impuso, sin comprender cómo. ¿Cómo hacer algo que todavía nos cuesta comprender? Porque si exigimos que nos perdonen, aunque no perdonamos, es decir, exigimos algo que todavía no damos. Por eso es importante comprender dónde nace el perdón. Y por eso vámonos al principio entonces. ¿De dónde nace el perdón? El perdón no es más que hijo predilecto del amor. El amor es la base de todo cuanto sustenta el universo en ambos planos de la vida. Por amor fuimos creados. Y como decíamos hace unas semanas o la semana anterior en el panel de preguntas, el amor es la fuerza motora, el dínamo del universo. Es lo que nos sustenta. Por eso Juana de Ángelis, la mentora Juana de Ángelis, sabiamente nos recomienda y nos dice: el amor debe ser siempre el punto de partida de todas las aspiraciones y la etapa final de todos los anhelos humanos. Dicho de otra manera, todo cuanto hagas, comiénzalo con amor y finalízalo con amor.
Porque por amor estamos aquí. Gracias al amor de ¿quién? De Dios. Gracias a su misericordia que nos permite encontrarnos hoy, no solamente aquí, sino en el mismo plano carnal, en esta encarnación. Todo cuanto hagamos en la vida debe iniciar en el amor y terminar en el amor. Pero es que yo comprendo eso, pero mi hermano, mi hermana, mi tía, mi tío, mi familia no son espíritas, no comparten lo que yo creo o lo que yo trato de entender. Tienen otras creencias, algunos incluso se declaran ateos. ¿Cómo perdonar si ni siquiera creen en Dios? Por eso Becerra de Meneses, este ser tan especial, nos dice: Jesús es amor. Y aquel que ame, aunque no lo conozca, está en su psiquismo. Y si le conoce, está en sintonía con él. No importa si no conoces a Jesús. No importa si un familiar no comulga con tus creencias. No importa incluso si se predica a sí mismo como ateo. Siempre y cuando ame, está en el psiquismo de Cristo. Y el psiquismo de Cristo abarca todo el planeta. Alguien preguntaba la semana pasada dentro de las preguntas: ¿y yo puedo ser de otra religión y a la vez espírita? Esa no me tocó responderla a mí. Yo escuché la respuesta. Pero invariablemente recordé que a Chico Xavier alguna vez le hicieron esa pregunta. Y él dijo: es mejor un buen católico que un mal espírita. Es que yo no logro que mi familia se convierta en mi creencia. No se trata de convertir a nadie. Se trata de amar. Como decía la Madre Teresa, hasta que duela. Y si duele, es buena señal. Porque es Jesús el amor mismo. Ahora, amor en acciones, ¿qué? Amor en acciones, eso mismo. Todos callados. Cuando el apóstol Pablo, después de la conversión en Damasco, en ese momento cumbre de la psicología espiritual, cuando Jesús se le presenta a él, a aquel que había mandado a lapidar a Esteban, primer mártir del cristianismo, y se le presenta allí en las puertas de Damasco y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Aquel a quien persigues, Jesús. Y él de inmediato en el piso dice: dime lo que quieres que haga, Señor, y yo lo haré. ¿Cómo pasa de perseguidor a siervo? De aquel que iba a perseguir a Ananías, que se encontraba allí en Damasco escondido, a llamarlo ahora: dime lo que quieres que yo haga, Señor. Era el siervo que reconocía a su maestro, y yo lo haré. Y posteriormente, después de que él afronta la ceguera material, y Ananías le devuelve la vista en una simbología de ahora la vista espiritual, de comprender el mensaje de Jesús. Y él tiene que irse al desierto a aprender a trabajar las pieles curtidas de manera humilde para ganarse el sustento. Él comenzaría su ministerio para que ustedes, yo y todos los aquí presentes conociéramos el cristianismo. Porque fue gracias a los viajes del apóstol Pablo que hoy nosotros somos cristianos. Y en las epístolas, él escribiría una epístola que se lee en los matrimonios, ¿cierto? Porque el amor todo lo puede y todo lo soporta. Pero eso se lee en el matrimonio, pero en la casa se olvida. Cuando el esposo no lava la loza, se olvida que el amor todo lo puede y todo lo soporta. Aquí hacen que sí. Cuando la esposa de pronto está difícil y se queja y dice, se olvida que el amor todo lo puede y todo lo soporta. Porque incluso dice Pablo en esa epístola: porque podré hablar las lenguas de los ángeles, de los espíritus,
Mas si no tengo amor en mi corazón, seré como el platillo que resuena o la campana que retiñe. Sin embargo, como hemos mencionado en otras oportunidades, la palabra específica que escribió el apóstol Pablo en el lenguaje original no fue amor. Esa fue la traducción que se realizó. La palabra original que utilizó el apóstol Pablo en esa epístola fue caridad. Porque la caridad todo lo puede y todo lo soporta. Ahora, que si eso importa o no, no importa. Porque el amor, ¿qué es? Caridad. La caridad es amor en acción. Aquel que dice que ama pero no es caritativo, no ama realmente. Por eso, Kardec, en esta obra que se constituye el libro de los espíritus, esta carta magna, que sin lugar a duda nos entrega un lineamiento, un derrotero de conducta en nuestro día a día, en la cuestión 886 preguntó a los espíritus, ¿cuál es el verdadero sentido de la palabra caridad tal como Jesús la entendía? Y los espíritus responden con sabiduría, benevolencia para con todos, indulgencia para con las imperfecciones de los demás y perdón de las ofensas. No podemos hablar de caridad sin hablar de perdón. Y no podemos hablar de perdón sin hablar de caridad. Cuando yo tuve la oportunidad de leer esta pregunta y su respectiva respuesta, me causó bastante reflexión algo, y es darnos cuenta el orden en que los espíritus colocan cada una de las valores o de las virtudes. Pensemos por un instante, si benevolencia la pasáramos de último y perdón de primero, por tomar un ejemplo. ¿Puedo yo perdonar a alguien pero desearle el mal? Es la misma gente que dice yo perdono pero no olvido. Y si le pasa algo malo me corre un fresquito. Esas son las personas. No han perdonado realmente. El primer paso para perdonar es poder desear el bien al ofensor. Me ofendió, me hirió, me ultrajó, me hizo daño a mí o a mis seres queridos. A pesar de eso yo le deseo bien. Aunque sea de lejos, pero le deseo bien. Es un primer paso. Después podremos desearle el bien más cerquita y comenzar a hacerle el bien. Pero primero, por lo menos la benevolencia es desear el bien para esa persona. Después de la benevolencia que viene, la indulgencia. Yo le deseo el bien, pero no le paso una. Otras cosas que pasan. Viene el segundo paso, desear el bien y ser capaces de aminorar, eso es la indulgencia, aminorar los errores del otro, de obviar esos errores, de decir, por amor que yo tengo a este ser, aunque me haya hecho daño, yo no voy a ensañarme en sus errores y menos divulgarlos, porque estaré cayendo en un error peor que él. Y cuando yo logro desear el bien y logro aminorar sus faltas, finalmente puedo ¿qué? Perdonar sus ofensas. Ay, pero es que es tan difícil perdonar. Es tan duro porque yo trato, pero yo cada vez que me acuerdo, otra vez se me sube la sangre. Y me da una rabia, una ira. Pero es simplemente por desconocimiento y falta de entendimiento de nosotros mismos. Por eso San Agustín propone el autoconocimiento. No podemos autoperdonarnos sin primero autoconocernos. Porque hablamos de perdón y olvido, pero debemos comprender algo. El olvido es un fenómeno fisiológico. El perdón ya es espiritual, es del Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántas veces han querido recordar algo? Cualquier cosa, una fecha, un teléfono, algo, y por más que se esfuerza uno, no se acuerda. ¿Y cuántas veces uno quiere olvidar algo y por más que lo intenta, ahí está latente? El perdón es fisiológico, el olvido es fisiológico, es cerebral. Puede ocurrir que recuerdes la ofensa, eso es natural, porque es algo fisiológico que solamente el tiempo irá a conferir.
Los años, las horas, las semanas, las décadas harán que eso vaya olvidándose de nuestra mente. Lo que no se puede permitir y lo que es diferente es la emoción que genera cada vez que lo recuerdas. Yo estoy bien, pero lo recuerdo y me da una rabia. Ahí es donde falla. Entonces, muchas personas se enfocan en el olvido. ¿Cómo hago para olvidar? Enfócate en la emoción. En empezar a dejar de sentir esa emoción. ¿Cómo? Transformándola por otra. Los estudiosos de los hábitos del comportamiento humano establecen que cuando uno desea crear un nuevo hábito, la mayoría de las personas se equivocan porque lo que gastan es su tiempo en intentar destruir ese hábito. Ellos dicen, no hay que destruir ese hábito, hay que crear uno nuevo porque en el cerebro existen autopistas neuronales. Cada hábito se constituye en una autopista neuronal. Cuando intentas destruirlo, es destruir toda una autopista neuronal que no es fácil. Pero lo que puedes hacer es crear una autopista paralela. Cuando comienzas a crear esta autopista paralela, las neuronas comienzan en la sinapsis a crear las conexiones necesarias. Y esta, que era el hábito anterior, al dejar de usarse, comienza a deteriorarse y a olvidarse. ¿Es entendible eso? Razón por la cual nuestro trabajo debe enfocarse en ¿qué? En cambiar esa autopista neuronal, ese hábito o ese sentimiento por otro diferente a esa persona. Por empezar a comprender, a sentir misericordia por ese ser. Todos hablamos de la misericordia, pero misericordia, ¿qué es? El prefijo mis viene de miseria. ¿Y cordia de qué? De corazón. Es comprender las miserias del corazón del otro, que como yo también tiene miserias. Porque nadie habemos aquí exentos de las miserias de nuestra propia alma, producto de nuestros propios errores. Por eso entender que perdonar nos corresponde a nosotros y olvidar es un fenómeno que el tiempo propiciará, nos permitirá centrarnos en un mejor entendimiento. ¿Vamos bien hasta aquí? Centrarnos en ese mejor entendimiento es clave. ¿Por qué? Porque si nosotros nos centramos en ese mejor entendimiento, nosotros tendremos un entendimiento más espiritual del perdón. No fanático, espiritual. Divaldo Pereira Franco al respecto dice, nadie sufre sin una causa anterior. Si pasamos por esto es por una causa, y aunque la divinidad no necesita de verdugos que claven la estaca del dolor, nuestra posición ha de ser la de alegrarnos, pues estamos redimiendo. Analicemos por un instante. Nadie sufre sin una causa anterior. ¿Cuántas veces decimos, pero Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué vivo esto? ¿Por qué me hicieron esto a mí o a esta persona si esta persona es tan buena? Y mire que a los malos sí les va bien. ¿Cómo prosperan los malos? Pero uno que intenta hacer el bien, todo le sale al revés. ¿Hemos escuchado eso? Nadie sufre sin una causa anterior. Aquellos que aparentemente prosperan en el mal, están hoy sembrando la causa por la que sufrirán mañana. Como el sufrimiento que nosotros vivimos hoy es la cosecha de la siembra que hicimos en el pretérito. Pero yo no recuerdo esa siembra. No estamos circunscritos a los 80, 90, 100 años de una existencia carnal, y sí a la inmortalidad del alma y sus múltiples reencarnaciones. Nada queda fuera de la contabilidad divina. Y como recordábamos la semana pasada en las palabras de Amalio Domingo y Soler, no hay lágrimas sin su historia, ni buena obra sin su recompensa. Si hoy derramamos lágrimas, es porque muy seguramente en el ayer, aunque por misericordia de Dios no lo recordemos, erramos, nos equivocamos. Ay, pero ¿cómo así que yo voy a sufrir hoy por algo que no me acuerdo? Si sufres hoy y generas resentimiento por lo que te acuerdas, imagínate el resentimiento que generarías y el sufrimiento que tendrías si supieras lo de otras vidas. ¿Sí o no?
No somos capaces de manejar nuestras emociones en esta encarnación, pero queremos saberlo de todas las anteriores. ¿Dónde me hacen una regresión para yo saber quién me hizo mal en la vida pasada? Aprende primero a no hacer mal en esta vida tú. Porque no es el mal que nos hacen el que nos hace mal, sino el mal que nosotros hacemos el que nos hace mal. Y es en aquel que debemos enfocarnos. Ahora, no necesita Jesús, Dios, de nadie que sea verdugo. Es que yo hice el mal por voluntad de Dios. No. Dios no necesita de manos que hagan mal. Iría totalmente en contravía de un Dios soberanamente justo y bueno. Cada mal que hacemos es por nuestro libre albedrío y nuestra propia elección. Si no, estaríamos obligados a cosechar algo que no sembramos y violentaríamos la ley de causa y efecto. Pero viene la última parte, que es la más compleja, y es la de tomar una actitud ¿de qué? De alegría en medio del dolor. Y eso es difícil. De ver la enfermedad y decir, gracias Dios por la enfermedad que me envías. Gracias. Porque tengo dificultad para ver, para caminar. Gracias. Porque estoy redimiendo. Y no la actitud que normalmente tomamos de quítame esto, Señor. Porque Dios no lo puede quitar. Y en un mañana retornará. Por eso siempre me conmovió la actitud de Francisco de Asís. Cuando víctima del tracoma, esa enfermedad o mal del desierto en aquella época, que causaba la ceguera, pero con un dolor muy, muy fuerte. Aparte del cáncer que tenía, lepra que también tenía, y las diferentes enfermedades producto de las jornadas duras que tenía que afrontar, caminando descalzo hasta Ribotorto en invierno por toda la Perusia. Y cuando él estaba con la ceguera que más no podía, con el dolor tan fuerte, los médicos de aquel entonces, el único remedio que había para el tracoma era utilizar de 2 hierros en forma de L, gruesos, que se calentaban al fuego, y cuando ya estaba el hierro totalmente caliente, se ponía aquí para quemar la vista. Solamente que por lo grande que era la quemada iba hasta la oreja. Era la única manera de poder parar ese dolor tan insoportable. Y él entonces es sometido a ese procedimiento. Y cuando está allí recostado al lado de los frailes, mirando a aquel hombre que calentaba el hierro, él solamente opta por mirar al fuego y decirle, hermano fuego, no me quemes tan fuerte. ¿Cuántos de nosotros adoptaríamos la misma posición? De llamar a aquel que nos va a herir de hermano, de hermana, comprendiendo que aquel mal que ellos hacen no es más que producto de su ignorancia, como nosotros también somos ignorantes. Por eso, el libro de los Espíritus es claro en decir que en nosotros todavía predomina la naturaleza animal sobre la naturaleza espiritual, la satisfacción de las pasiones. Y producto de ese deseo de satisfacer nuestras pasiones, de nuestra naturaleza material, erramos, hacemos daño, herimos. En el momento en que predomine la espiritualidad sobre nosotros, nosotros entonces nos esforzaremos por hacer más bien que mal, hasta que llegue un día en que lo que habita en nuestro corazón sea solamente bien. Y pudiésemos decir, a similitud de Pablo el apóstol, porque ya no soy yo quien vive en mí, sino es Cristo quien vive en mí. Es eso lo que tenemos que llegar para poder perdonar. Facundo Cabral, este cantautor muy notable, solía decir, si los malos supieran el buen negocio que es ser bueno, serían buenos aunque fuera por negocio, decía él. Por eso quisimos compartir con todos aquí las reacciones corporales del rencor. Porque si decimos todavía me cuesta perdonar por amor, entonces por lo menos perdona para no hacerte daño a ti mismo o a ti misma. Ese ya es un comienzo. Perdonar a otro por amor propio. Mientras somos capaces de perdonar a otro por fraternidad universal.
Primera reacción del rencor, fluido sanguíneo alterado. Creo que lo hemos sentido mucho, ¿cierto? Como hierve la sangre, decimos coloquialmente. Tensión muscular, fatiga, dolores de cabeza intensos, atrofia del funcionamiento de los sentidos, de los sensores corporales. Es que es tanta la rabia que yo sentía que me quedé paralizado de rabia. No podía ni moverme, no podía ni hablar y menos mal no hablé, dicen las personas. Pero no se dan cuenta que están respondiendo a esto. Insomnio. ¿Cómo perder el sueño por odio hacia otro? Dice Juana de Ángelis que cuando hay dos personas en conflicto, las vibraciones, las emisiones mentales se conjugan durante el conflicto. Pero muchas veces cuando esos encarnados se separan, ya se van para cada uno para su lugar, terminan conectados aún a la distancia por las emanaciones mentales. Cada quien en su casa alimentando lo que muchos dicen. No se me ocurrió decirle esto. Y es que se me ocurrió muy tarde. Yo le hubiese recordado esto otro. Y me preocupa que varios se rían porque les ha pasado entonces. Pero es que a uno se le ocurre es tarde, si no yo lo hubiese dicho. Es como nos mantenemos ligados a ese que nos hizo daño. ¿Y sabes qué es lo peor? Que muchas veces ese que nos hizo daño ya ni se acuerda de nosotros. Era su naturaleza obrar mal. Pero nosotros nos quedamos ligados a esa naturaleza. ¿Y ahí el error ya de quién? De nosotros. Hasta perder el sueño por eso. Cáncer. ¿Cuántos casos hay hoy de esta enfermedad? ¿Producto de qué? Del resentimiento, del rencor. La misma clínica Carlos Ardila Lule trabaja en terapias de perdón para ayudar a curar el cáncer. Mediante terapias de perdón. Ahora, afecciones en el sistema inmunológico. Nuestro sistema de defensas de nuestro organismo se baja. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo simplemente responde a nuestras emociones espirituales que a través del perispíritu se manifiestan en el cuerpo. No es más. Por eso, la reacción fisiológica cuando alguien nos hace mal, esa es natural. La permanencia en ese estado es nuestra decisión. Es natural la reacción, ¿por qué? Porque aún somos muy inferiores. Aún nos hacen las cosas y es natural, debido a nuestra inferioridad, que reaccionemos. Cual perro que acostado le pisan la cola y por reacción, por instinto muerde. Pero el perro muerde y se queda prendido de la pierna 2 días ahí. No. Pero nosotros mordemos y mordemos, nos quedamos ahí, abrazamos al ofensor y nos vamos con él. Es la permanencia de ese estado y esa es nuestra decisión. Preguntamos entonces, ¿qué tanto poder estamos otorgando a nuestro ofensor cuando no le perdonamos? A aquel de quien tanto muchas veces erróneamente denigramos, le estamos dando el poder de nuestra felicidad. Siendo nosotros generadores de odio, somos los principales sufrientes. Y eso trasciende también en la espiritualidad, en aquellos espíritus que perturban, que obsesan. ¿Por qué? Víctimas de la ausencia de perdón en su corazón. El mismo Jesús, en el libro Ave Luz, en el cual están las conversaciones de Jesús con los apóstoles en aquel caserón en la playa de Cafarnaún, frente a esta temática responde a los apóstoles acerca de qué? De las reacciones corporales, ya no del rencor, sino del perdón. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué hace el perdón en el organismo? Fisiológicamente hablando, dice, mientras el rencor diezma miasmas en el cerebro, disemina, miasmas en el cerebro, el perdón irriga todos los canales del sistema nervioso, purificando la sangre y por ende da más vida al corazón, aumentando en consecuencia el entusiasmo de vivir. Decía Jesús hace más de 2000 años a los apóstoles. ¿A alguien aquí le interesaría tener más vida? ¿Tener mejor bienestar? ¿Sentir esa alegría de vivir, ese entusiasmo? El perdón es el camino. En la medida en que nosotros nos liberemos del rencor a través del perdón, estamos siendo nosotros los primeros beneficiados. Así es que si todavía no llegamos
a perdonar por amor al otro, perdonemos por amor ¿a quién? A nosotros mismos. Recordando a Jesús, que en aquella oración que nos enseñó el Padre Nuestro decía, ¿qué decía el Padre Nuestro acerca del perdón? Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. Ojalá pudiéramos decir, perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras ofensas, Señor, como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Porque Jesús hablaba del perdón, pero Él, que era y es el amor en su máxima expresión, no perdonaba porque Él no tenía necesidad de perdonar, porque Él amaba. Cuando se ama de verdad, no hay necesidad del perdón porque no se siente herido. ¿Qué es lo que se hiere en nosotros cuando nos ofenden? El orgullo, el ego, la vanidad. ¿Cómo fue capaz de hacerme eso a mí? A mí. ¿Cómo se atrevió a tanto? Cuando Jesús, después de recibir más de 70 latigazos, con la espalda abierta en sangre y cargar la cruz, colocar los clavos en sus muñecas y pies, que para la época sería cada clavo de aproximadamente 30 centímetros de largo, para que nos hagamos una idea. En un madero totalmente tosco, en el que las astillas de la madera se enterraban en la espalda, que estaba la carne abierta, y nosotros nos enterramos una astilla en el dedo y nos duele. Y de aquel rosal seco en las entradas de la muralla de la ciudad, los soldados extrajeron las espinas y armaron la corona que le clavaron en la frente, que ahora, producto del látigo, ese látigo que los romanos utilizaban, que se dividía en varias puntas, y en las puntas, en las partes superiores, tenía instrumentos que arrancaran la carne cuando golpeaban. Producto de todo eso y de las espinas, ahora Jesús tenía tétano. La dificultad respiratoria, porque el cuerpo, al caer desgonzado, genera asfixia y los pulmones no pueden abrirse bien en la caja torácica, impidiendo respirar para que la muerte sea más lenta y dolorosa. Por eso se decía que los soldados romanos eran asesinos profesionales, porque habían perfeccionado las técnicas necesarias para infligir el mayor dolor posible al momento de matar a su enemigo. Y en este estado, Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros, ante una mirada negativa, nuestro orgullo y nuestro ego se levanta para defender nuestra dignidad. Jesús no condena. Por eso cuando la mujer es llevada ya para ser lapidada, Él dice, ¿dónde están aquellos que te condenaban? Se fueron, maestro. Si ellos no te condenan, yo tampoco lo hago. Ve y no peques más. No era solamente ve, te perdono, ya, sino ve y te doy el lineamiento para la mejoría. No peques más. Ahí, en ese momento, esa mujer comenzaría su proceso entonces de autoperdón. Porque no podemos hablar y entregar aquello que todavía no yace en nuestro corazón, que todavía no yace en nuestra alma. Cuando alguien se perdona, aprende también a disculpar, ofreciendo la misma oportunidad a su prójimo. Si no somos capaces de perdonar, autoconozcámonos. ¿Será que me falta perdonarme? ¿Soy aquel que me equivoco y me doy duro con la culpa? ¿Y permanezco ahí sumido, sumida, rumiando el error? ¿O reconozco mi responsabilidad, pero de inmediato me dirijo hacia el cambio que debo generar para reparar el error? Porque todos nos equivocamos. Jesús no tenía apóstoles perfectos, por lo cual nosotros no podemos pretender ya ser perfectos, pero sí esforzarnos día a día por cambiar. Y esa es la labor que nos corresponde. Cierto día los frailes que acompañaban a Francisco de Asís, caminando en Italia, se sentaron una noche ya
frente a una fogata y comenzaron a hablar. Y a Francisco, que en aquel momento los frailes lo llamaban de Padre Francisco, le empezaron a preguntar acerca de diferentes temáticas. Y uno de ellos se acercó y le dijo: Padre Francisco, ¿nos podrías hablar acerca del perdón? Y Francisco entonces, mirándolos a todos, les dijo: el río que lleva su cauce, encontrándose con la roca, la rodea para continuar su camino. La naturaleza responde a la tormenta de la noche anterior con el rocío que reverdece en la mañana. Y dijo entonces algo que quisimos traer textualmente aquí. Quien ya entiende que debe perdonar, está comprendiendo que existe el bienestar espiritual. Tratemos de identificarnos nosotros en qué punto estamos. ¿Entendemos que debemos perdonar? ¿Comprendemos que cuando perdonamos hay un bienestar espiritual? Y continuó Francisco diciendo: a quien ya le gusta perdonar, es alumno en la escuela de la caridad. Y quien perdona por amor a los seres que le ofenden, ya se libertó de las eventualidades del mundo y alcanzó el bien universal. Me pareció muy profundo y muy bella esas palabras de Francisco de Asís. Porque muchos todavía de pronto estamos aquí aprendiendo a entender que debemos perdonar. Otros quizá ya les gusta perdonar, ya ven que llegó la ofensa, sintieron la emoción, se dieron cuenta que su ego se ofendió, pero rápidamente dicen: voy a buscar perdonar el error. Sé que soy el primer beneficiado, ya son alumnos de la caridad. Pero hay otros, que es a lo que todos debemos aspirar, que es llegar aquí, a perdonar realmente por amor a aquellos que nos ofendieron. Por eso Andrés Luis dice: mantener las ofensas es mantener la sombra. Olvidemos el mal para que la luz del bien nos facilite nuestro camino. Pensemos que cada vez que nosotros nos mantenemos en el rencor, en el odio, estamos poniendo sombras sobre nuestro andar. ¿Y a quién le gusta andar a oscuras? A nadie. Y peor cuando las sombras son autoimpuestas. Por eso el Evangelio nos invita a perdonar, pero a perdonar realmente entregándonos a Jesús. A entender que en ocasiones el perdón implica el humillarnos ante el mundo. A similitud de los apóstoles que prefirieron morir en el mundo para vivir en Jesús. Cuando logremos hacer esto, comprenderemos que tanto el perdón como el odio trascienden. Todo trasciende. Si hoy nos encontramos aún desencarnados, inmersos en el rencor, es por nuestra decisión, no por el mal que otro nos hizo. Y también por nuestra decisión podemos dejar de sufrir y libertarnos de esos grilletes, de esas amarras que nos autoimponemos, aún en la espiritualidad. Solo basta con dirigir nuestra mirada a Cristo y rogar su asistencia. Para nosotros que aquí estamos encarnados y para ir acercándonos a una anécdota final, vamos a compartir algunos claves, algunos tips, algunos hábitos diarios que nos ayuden a construir el perdón. El primero de ellos, oración con fe todos los días. No es rezar todos los días. Es que yo rezo 25 de María, 72 Padre Nuestros y no perdono. No es rezar y repetir, es orar sintiendo en el corazón ese Padre Nuestro, sintiendo realmente el perdón que deseamos dar a aquel que nos ofendió, el perdón que necesitamos para con nosotros mismos. Señor, ayúdame a perdonarme, dame fuerzas para perdonarme, Jesús. Irradiación en favor del ofensor. Ahí es la benevolencia a distancia que hablábamos, ¿recuerdan? Es orar e imaginar a ese ofensor y envolvámoslo en luz. Imaginemos lo que está bien, imaginemos lo que Jesús está con él. ¿Yo cómo voy a imaginar que Jesús está con el que me hirió? Sí, porque si Jesús está con él, jamás te volverá a herir. Entonces, aunque sea por amor propio, imagínalo en Cristo. Lecturas edificantes que promuevan el perdón en nuestro corazón, que promuevan pensamientos más sanos y no, como hablábamos esta tarde con algunas personas, esa basura mental
que nosotros mismos depositamos en nuestra cabeza. Es nuestra decisión recibir el presente. Es nuestra decisión recibir la ofensa que nos dieron. Porque es nuestra decisión que nuestro ego se ofenda o buscar ser más humildes y continuar adelante. Y comprender que todos somos enfermos del alma. Por eso no podemos exigir a otros aquello que no damos. Y cada quien está en su propio camino evolutivo, no pudiendo nosotros juzgar los caminos de otros cuando los de nosotros aún son tan atrasados con respecto a lo que Jesús aguarda de nosotros. Estas son las tareas que diariamente podemos ejercitar para que un día, digamos, comenzó a florecer esa semilla del perdón en mi corazón. Por eso quisiéramos robar los últimos minutos de esta noche para finalizar con una anécdota que, a nuestro parecer muy humilde, es un ejemplo claro de perdón. Tuve la oportunidad de conocer esta anécdota hace más o menos unos 10 años. Y desde que la escuché por primera vez, quedé profundamente fascinado con ella. Hoy que han pasado los años, que soy padre, que comprendo un poco más algunos aspectos de esta misma anécdota, me sensibilizo aún más con la misma y las dificultades que en ella se encuentran inmersas, como la narra el autor de la misma anécdota. El autor dice: eran más o menos los años 40 en los Estados Unidos. Yo vivía allí, en la ciudad de Nueva York. Y me había dedicado a una labor muy importante en aquel momento. Era detective de profesión. Y en aquel momento yo trabajaba, pues se comenzaban a presentar los primeros casos de desaparición. Personas que salían de sus hogares a trabajar y simplemente no volvían. Y yo había decidido abrazar la profesión para ayudar en este aspecto. Como también trabajaba en otro aspecto, y eran los divorcios. En aquel momento, los estatutos de los Estados Unidos declaraban que para poder generarse un divorcio por adulterio, debían exigirse pruebas del adulterio. Y yo, como detective, trabajaba ayudando a las personas traicionadas para encontrar estas pruebas y, ¿por qué no?, también servir para punir a aquel que se había equivocado en el error. Me encontraba en mi oficina en Nueva York, ya con bastante reconocimiento, cuando me llegó una carta que el correo trajo. Yo abrí la carta y era una carta muy particular, escrita en líneas muy breves. En esta carta decía algo más o menos como: señor detective, le escribo a usted, siendo yo un hombre muy rico y poderoso. Tengo todo el dinero que pudiera desear y la vida me ha entregado también la felicidad. Mi segundo matrimonio me ha hecho un ser muy feliz. Mi esposa me ha propiciado toda la alegría que yo pudiera desear. Sin embargo, después de aproximadamente 15 años de convivencia con ella, he descubierto que ella alberga en su corazón un dolor muy profundo. Y por más que he intentado adentrarme, no he logrado conseguir mayores respuestas. Hasta hace muy poco, logré abrir su corazón y ella me confesó que antes de que nosotros nos conociéramos, hace un poco más de 15 años, ella vivía situaciones muy difíciles. Y me confesó algo que yo no sabía, y es que ella había sido madre. Pero en medio de las circunstancias difíciles que ella afrontaba, había tenido que hacer algo que ella consideraba terrible, y es tener que llevar a su niña a una casa de huérfanos y entregarla allí. Ella jamás había tenido el coraje de contarme esto, porque esto había ocurrido muy poco antes de que ella y yo nos conociéramos. Ella llevó a su niña de aproximadamente 3 años y medio, 4 años, la colocó en la entrada del orfanato y, sin tener el valor de decirle que no iba a volver, la miró, la besó en la frente y le dijo: quédate aquí de pie, que yo más tarde regresaré por ti.
aún sabiendo que jamás se iba a volver. La culpa llena su corazón por completo, pero yo quiero que mi mujer sea feliz. Así es que yo lo quiero contratar a usted, señor detective, para que usted pueda encontrar a esta niña y saber si ella por acaso es feliz. Si ella es feliz, por extensión mi esposa será feliz porque tomó la mejor decisión. Pero si no lo es, yo con mi fortuna propiciaré todo lo necesario para que esta niña sea feliz. Lamentablemente no le puedo dar mayores datos porque no quise entrar mucho en la aflicción de mi esposa. Le puedo decir solamente que es una niña de entre 3 a 4 años, o lo era en aquel entonces, de cabello mono y ojos azules. Le gustaba cantar y se llama Claudia. Es todo cuanto sé. Coloco mis datos aquí y un cheque para que el Señor pueda disponer de él y me pueda traer informaciones acerca de Claudia. Yo leí como detective esta carta y me sentí frustrado. Yo dije, esto tiene que ser una broma. ¿Cómo puedo encontrar yo a una niña en Estados Unidos después de 15 años cuando ni siquiera tengo el apellido? Así es que arrugué la carta y la tiré a la basura. Era viernes, me fui de la oficina para la casa, pero Claudia se fue conmigo en la mente. Todo el fin de semana pensé, tráigame informaciones de Claudia para que mi mujer sea feliz. Así es que el lunes a primera hora corrí a la oficina y rápidamente fui a la basura esperando que no la hubieran tirado ya. Cuando llegué allí estaba arrugada en el cesto. La saqué, la alicé, me la llevé para casa y allí la transcribí a limpio y la leí una y otra vez. Y me di cuenta que era imposible. No había forma de que yo con tan pocos detalles hiciera algo y volví a dejar a Claudia atrás. Era el mes de septiembre en Nueva York. Estaba terminando el verano. Yo seguía con mis casos, era un hombre muy ocupado, pero Claudia no abandonaba mi mente. Así es que busqué la manera de poder encontrarla. Ideé un plan y es sacar un mapa de todos los hogares de huérfanos o de paso que existían en Nueva York hace 15 años. Y encontré que tanto en Nueva York como en las zonas periféricas habían 150 orfanatos en aquel entonces. Era imposible que yo la encontrara. Y volví a dejar a Claudia de lado. Sin embargo, yo la dejaba a Claudia, pero ella no me dejaba a mí. Así es que tomé la decisión que como soy un hombre muy ocupado, iba a reservar para Claudia solamente los fines de semana. Coloqué un listado y los fines de semana retiraría 3 o 4 nombres al azar de orfanatos y los iría a visitar. El primer sábado que saqué 4 nombres, los miré sus ubicaciones y me di cuenta que era imposible. Estaban tan lejos el uno del otro con las distancias en Nueva York que yo dije, es imposible que yo pueda encontrarla. Y nuevamente dejé a Claudia. Pero adivinen algo, ella no me dejó. Así es que yo entonces tomé en un fin de semana nuevamente un primer papel y me dirigí a ese hogar. Cuando llegué, una señora muy amable me abrió y yo le conté que necesitaba saber si de pronto hacía unos 15 años por aquí había estado una niña de nombre Claudia, de unos 3 a 4 años, mona, de ojos azules. Y le conté lo que ocurría, que la madre biológica estaba arrepentida y quería poder ubicarla. Y tan pronto le compartí esto, aquella mujer me dijo bastante seria, jamás la va a encontrar. Primero, es imposible estadísticamente. Y segundo, jamás ninguna mujer que trabajamos aquí en estos hogares le daremos información. Esta niña está ahora en pleno flor de su juventud, tendrá entre 18 y 19 años. Estará dispuesta a comerse el mundo, a conocer la vida. Y no vamos a permitir que una madre indolente venga a perturbarla. Si por acaso el Señor lograra encontrarla, podría ser procesado por la ley por haber violado esto. Así es que yo, bastante triste, me marché. Era ahora el mes de octubre. La brisa ya otoñal hacía que las hojas cayeran. Y a pesar de que las hojas caían en el pavimento cuando yo caminaba, de mi mente no caía el recuerdo de Claudia. Así es que tuve una idea genial.
y es ir al Instituto de Estadística Americano con sede en New York y preguntar cuántas Claudias habían en los Estados Unidos y así de pronto poder tener mejor respuesta. Me fui para allá y tuve una grata sorpresa, y es que mujeres de nombre Claudia en los Estados Unidos en aquel momento solamente habían 200.000 Claudias. Era imposible encontrar a la mía. Así es que decidí volver al plan inicial, que era visitar hogares. Al fin de todo, si aquella mujer, después de abandonar a su hija, había esperado 15 años para tener noticias, aunque yo me tomara otros 15 años, encontraría a Claudia. Y empecé a buscarla. Se hizo el mes de noviembre, comenzaron a entrar las brisas frías de invierno. Y un día, después de visitar muchos hogares, me dirigí a uno en una zona periférica de Nueva York. Era una casa muy bonita. Se escuchaba desde afuera los gritos de niños corriendo, jugando. Y cuando me acerqué al pórtico, en aquella mañana que en especial era muy fría, sentía el olor a pollo que se hacía en el horno del almuerzo. Toqué la puerta y una mujer de edad avanzada, con la piel ya rosada, me abrió muy amable y me dijo: ¿en qué le puedo servir? ¿Puedo seguir, señora? Está haciendo mucho frío. Claro, siga, por favor. Me senté en la sala mientras pensaba cómo le diría. Le dije, bueno, y empecé a retratarle la historia que allí me llevaba. Yo quería preguntarle, señora, si por acaso aquí hace unos 15 años hubiese pasado alguna Claudia, mona, de ojos azules. O sea, yo la verdad es que no me acuerdo. Pero yo me di cuenta en su mirada que ese no me acuerdo tenía un tanto de mentira, que no era ciertamente sincero. Así es que yo insistí nuevamente, le dije, señora, entiéndame. La madre biológica no necesita o no quiere herirla, solamente quiere saber si ella es feliz. Y si no lo es, propiciarle felicidad. Usted, que aquí la tuvo posiblemente, ¿no quisiera que ella fuera feliz? Esta mujer entonces guardó silencio por un instante y dijo, ya vengo, voy a mirar el pollo que tengo en el horno. Yo sabía que mentía e iba a revisar los ficheros. Volvió, dijo, ¿cómo me dijo que se llamaba? Claudia. Recuerdo vagamente que por aquel momento, hace unos 15 años, pasaron por aquí unas 3 o 4 Claudias. ¿Y cómo eran ellas? Todas eran monas y de ojos azules. Comprendo. Y quizás usted me podría decir para dónde se fueron ellas. Oh, el Señor me exige tanto. Compréndame, solamente le pediré este último dato. Si mi memoria no me falla, una se fue para Oklahoma, la otra para Arkansas, una para California y la otra aquí en Nueva York. Yo me sentí entre alegre y constreñido. De cierta manera había reducido más de 48 estados a 4 y ahora solamente me quedaban más o menos unos 30 millones de habitantes para buscar. Pero sin querer forzar más la conversación, agradecí, me despedí y salí. Y nuevamente olvidé a Claudia. Era imposible. Comenzó diciembre y ya la ciudad de Nueva York, que se caracteriza por su Navidad, comenzó a decorarse y nuevamente el insistente pensamiento de Claudia en mi cabeza. Así es que leí nuevamente la carta y entonces recordé un dato, y es que a la niña le gustaba cantar. Y la estadística dice que de las niñas que gustan cantar, en promedio el 5% se vuelve cantante. Así es que un 5% era mejor que nada. Y me fui entonces al Instituto de Canto de Artistas y de Dramaturgos de Nueva York a buscar si existía de pronto una cantante de nombre Claudia, mona de ojos azules, que tuviera entre 18 y 19 años. Cuando llegué allí, me alegré mucho porque la mujer que me atendió me reconoció. Era una antigua cliente que yo había beneficiado en una circunstancia personal muy difícil. Y al verme me saludó, le conté el desafío que allí me llevaba y ella me dijo, en verdad es un gran desafío.
¿Usted podría por acaso revisar si existe una cantante con estas condiciones? Bueno, vuelva dentro de una semana y yo le traeré la información. Si así es, podré ayudarle. Yo no sabía cómo esperar esa semana. Se me hacía eterna. A la semana estaba puntual allí. Ella llegó con alegría en el rostro y me dijo: encontré a su Claudia. Tengo aquí una chica que tiene la edad que usted me dice, entre 18 y 19 años, cantante, de ojos azules y mona. Y de casualidad, ¿ella dónde vive? Bueno, acá dice que ella vive en California y va a venir para Nueva York al concierto de Navidad en la noche del 25 de diciembre. Tenía que ser Claudia, mi Claudia. Era uno de los 4 estados que aquella mujer me había mencionado. Así es que yo le dije: ¿usted me podría dar la dirección, los datos? Dijo: no, imposible. Yo no puedo hacer eso. Pero yo sé que usted busca ayudar personas. Así es que yo colocaré la carpeta con su información aquí, en esta barra, e iré a buscar un poco de café. Lo que ocurre en mi ausencia no es mi culpa, y yo sé que usted respetará mi confidencialidad. Y se fue. Tan pronto ella se fue, yo abrí la carpeta, rápidamente comencé a tomar los datos de dónde vivía. Trabajaba en un café concierto en una playa en Los Ángeles, y empecé a tomar toda la dirección, teléfono, todo, cuando súbitamente me encontré la foto de Claudia. Era bellísima, parecía una diosa griega. Estaba allí de pie con un vestido de chifón azul, el cabello mono que le caía como en caracoles hasta el omoplato, hasta los hombros. Parecía una diosa griega en estado de éxtasis junto con flores en el momento cumbre de una canción. Yo me sentí profundamente tocado por esta imagen. Rápidamente guardé la carpeta y cuando mi amiga llegó, ¿respetó el Señor la confidencialidad? Por supuesto. Agradecí, nos sonreímos con cierta picardía y me despedí. Reservé un vuelo para la semana siguiente a Los Ángeles. Fui, me hospedé en una pensión y fui allá al café donde ella trabajaba. Cuando llegué, estaba su imagen en la puerta, en un afiche, con un vestido rosa increíble. Parecía nuevamente una diosa griega, era bellísima. Reservé una mesa allí en medio, totalmente enfrente de la tarima. Cuando las cortinas rojas cayeron, se apagaron todas las luces y unos reflectores cayeron al centro. Después de unos momentos, la cortina se abrió y allí estaba ella parada. Tomó el micrófono y comenzó a cantar. Era como escuchar cantar a las diosas griegas del Olimpo. Cantó una pieza, después otra, y fue ovacionada por más de 10 veces por el público. Cuando finalmente terminó su espectáculo, yo le entregué un papel al mesero con $10, una suma importante para aquel momento, y le dije: lléveselo al camerino de la estrella. El mesero me sonrió con picardía y se fue. Al rato volvió y me picó el ojo. Yo no entendía. Me dijo que la estrella la espera en su camerino. Y sonrió nuevamente pícaro. Yo no entendía por qué se refería así. Me levanté, fui y allí estaba en la estrella de la puerta Claudia. Toqué la puerta, abrí. Y ella estaba sentada de espalda a la puerta en una silla alta, con un chal sobre los hombros, una mantilla. Yo le miraba el cabello que caía sobre su espalda y ella estaba ahí quieta hasta que yo dije: buenas noches. Y ahora una voz seria, metálica, fría, me dijo: ¿qué quiere? Ya no era la misma voz. Yo entonces recordé lo que había puesto en el papel. Claudia, necesito hablar con usted acerca de su madre. Era algo seco. Y ella me dijo: ¿qué quiere? Llamé a mi mamá a la casa y ella me dice que está bien. Mi secretaria está aquí en el cuarto contiguo con el teléfono para llamar a la policía porque usted tiene que ser un mentiroso. Dígame qué quiere y váyase. Claudia, deseo hablar de su madre con usted, sí.
pero usted llamó a su mamá adoptiva. Yo vengo a hablar acerca de su mamá biológica. Vi cómo ella alcanzó a temblar en los hombros y me dijo, es mentira, yo llamé a mi mamá. Yo, Claudia, usted miente, porque usted sabe que ella no es su mamá biológica y yo vengo a hablarle acerca de ella. Ella entonces, sin darme la cara, se puso de pie, tiró la mantilla al piso y dijo, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Vengo en nombre de ella porque ella se arrepintió. Ella sabe que hizo mal y ella quiere saber por acaso si usted es feliz. Pues dígale que no. Dígale que no soy feliz porque la odio con todas las fuerzas de mi corazón. Que jamás la perdonaré por haberme abandonado siendo apenas una niña. Dígale que ella me causó ser infeliz la vida entera y me destruyó la existencia. Y dígale que jamás quiero verla. Y ahora váyase y jamás regrese. Yo cerré la puerta en estado de shock. Aquella noche no dormí nada, viendo el rencor que ella hacía en el corazón de Claudia. Al día siguiente ideé un plan y era ir a la casa de ella, a hablar con sus padres. De pronto serían más sensatos cuando ella estuviera en el café concierto. Cuadré todas las horas, fui, toqué una gran mansión en Los Ángeles. Y cuando me abrió el mayordomo, pedí para hablar con la señora de la casa. Y una señora de aproximadamente unos 58 años de edad, muy bella, salió y me dijo, cuénteme. Mi señora deseó hablar con usted. Pasamos a la sala y le narré que quería hablar de Claudia y acerca de la mamá de Claudia. Sentí como ella se contrajo y dijo, pero no comprendo, yo soy la mamá de Claudia, ¿qué quiere hablar de mí? No, señora, usted y yo sabemos que usted es la madre adoptiva. Yo vengo en nombre de la madre biológica. Ella no supo qué hacer, gritó a su esposo, John, que se encontraba en el segundo piso, baja rápido. Él bajó corriendo la escalera, ella comenzó a llorar. Llegó el mayordomo, yo le dije, por favor, cálmense, siéntense. Y comencé a narrarles todo lo que había sido mi travesía hasta llegar allí. La noche anterior yo estuve con Claudia y hablé con ella. La madre entonces me miró y dijo, de razón ella llegó tan alterada anoche. Por favor, señor, váyase. No moleste a nuestra hija. Señora, entiéndame. Yo simplemente fui contratado para saber si ella es feliz. Pues vaya y dígale a esa mujer que mi hija es feliz, que es profundamente feliz. No, lo lamento. Pero ayer ella misma me dijo que no era feliz. Y no es feliz porque odia y nadie que odia es feliz. Permítame, por amor a su hija, permítame que ella pueda reunirse, aunque sea una vez, con la que fue su madre biológica. A lo mejor ella tendrá la forma de decirle por qué lo hizo. Toda verdad tiene dos caras, la de la madre, la de ella, e incluso la verdad de Dios, que es la verdad máxima. Permítame, por la felicidad de ella, usted quiere verla feliz, es lo que más deseo. Entonces permítame concertar una cita. Ella se miró con el esposo y me dijeron, vaya y regrese mañana a las 10 de la mañana. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, volví y estaba de pie la señora y Claudia de mano de la señora con la cabeza agachada y una manta que le caía en el rostro. Ella miró a Claudia y le dijo, hija, vamos a hacer la reunión. Ella la apretó, dijo, no, mamá, por favor, tú eres joven, olvidarás todo esto, pero hay que acabar con esto para que no vuelva a resurgir más adelante. Claudia entonces se llenó de valor y sin levantar la cabeza me dijo, traiga a esa mujer. Hablaré con ella por 5 minutos no más y le diré en la cara que la odio, que ella me desgració la existencia. Me dirigí al estudio junto con el esposo de la señora. Concertamos una hora, un día, en un hotel muy suntuoso de Los Ángeles. Yo llamé a mi cliente en Nueva York, le expliqué la situación. Él rápidamente dijo que claro que sí. Como era rico, pagó 2 suites muy lujosas en este hotel para la familia de Claudia y para él.
y la madre biológica. Y al día citado, allí llegaron. Fui a donde mi cliente, ellos estaban vestidos para la ocasión. Fui entonces a la suite de Claudia. Entré. Claudia estaba sentada en una silla. Yo llegué, me aproximé más o menos hasta unos 2 metros de Claudia y le dije, llegó el momento. Ella con la cabeza agachada la levantó y me dijo, si es así, póngase delante de mí, por favor. ¿Cómo así? Sí, póngase delante de mí porque yo soy ciega. Y así es como los ciegos caminan, con un hombro adelante en el cual apoyarse. Yo no me había percatado que ella era ciega. Comencé a recordar que cuando la vi en el camerino ella estaba de espaldas. Nunca le vi el rostro. Cuando la vi por segunda vez estaba de mano de su madre, pero con la cabeza agachada. Jamás le vi los ojos. Y entonces me quedé mirándola, pero no eran sus ojos transparentes como los de todos los ciegos, no. Tenía un brillo. Pero ciega, Claudia, sí, desde niña. Cuando mi madre me abandonó, yo estaba quedándome ciega. Estaba perdiendo la vista y ella, aún sabiendo que yo me estaba quedando ciega, me dejó tirada en ese orfanato. Por eso la odio. ¿Qué corazón es capaz de abandonar a una niña de 3 años ciega a su suerte? De besarle la frente y decirle que iba a volver cuando jamás lo iba a hacer. Póngase delante de mí, que le diré a esa mujer cuánto la odio. Lo único que le pido es que no se acerque a más de 2 metros de ella. No quiero estar cerca de esa mujer. Me puse adelante, ella puso su mano en mi hombro y a medida que caminé a la siguiente suite pude sentir como el sudor frío de la mano de ella traspasaba mi ropa. Llegamos a la otra habitación y entonces ahora el esposo de la madre biológica me abrió la puerta y ahora yo, incómodo con la historia que conocía, le dije, Señor, esta cita solamente corresponde a Claudia y a su madre biológica, no a usted, a pesar de que es mi cliente. Él me indicó la habitación contigua para pasar. Yo entré y ahí estaba la mamá de Claudia sentada en una silla, con un vestido negro, elegante, una mantilla en la cabeza. Y cuando yo entré dije, buenas tardes. Y entonces aquella mujer dijo, Claudia, ¿eres tú? Sí, soy yo. A medida que Claudia comenzó a hablar, yo comencé a acercarme. Pero ven, acércate, Claudia. Yo me acerqué hasta menos de 1 metro de ella. Y ella le dijo, pero acércate, ven. Quiero tocarte. Y entonces le puso las manos en la cara de Claudia y Claudia estaba helada. Yo me corrí y ella tocaba a Claudia el rostro mientras Claudia estaba helada de la ira, del odio. Y la mujer le dice, ¿cómo eres de bella, Claudia? ¿Cómo eres de linda? Sí lo soy, señora. Y cuéntame, Claudia, ¿aún cantas? Sí, lo hago. Y Claudia, quisiera preguntarte, ¿tú eres feliz? No lo soy. ¿Por acaso, Claudia, tú ya me perdonaste? Jamás lo haré, señora. Oh, Claudia, compréndeme que no era una situación fácil. Yo estaba en un momento de mucha dificultad. Tu padre, que era un comerciante, había muerto hace unos meses. Yo me encontraba totalmente sola. Comenzamos a pasar muchas necesidades, hasta a pasar casi que vivir en la calle. Y ahí estaba yo sola, una mujer en Nueva York, con su hija de 3 años, en las calles. No era difícil, Claudia, perdóname. ¿Le puedo preguntar algo, señora? Claro. ¿Usted me abandonó porque yo me estaba quedando ciega? Sí, Claudia, fue por eso. Usted es una miserable. Usted no tiene perdón de Dios ni de nadie, señora. Claudia,
Compréndeme. El día que te abandoné fue el peor día de mi vida. Ese día fuimos a cita con el oftalmólogo. Él te revisó, te hizo los exámenes y al final habló conmigo a solas y me dijo: señora, su hija va a quedar ciega en aproximadamente unos 6 meses. Renuncie a su egoísmo de madre y póngala en un hogar de huérfanos para que posiblemente una familia pudiente la adopte. Y de pronto con algún tratamiento, quizás en Europa, ella pueda tener un tiempo más prolongado de visión. Poder ver quizá por unos meses más, porque no por unos años. De pronto la condición de ella es hasta reversible. Pero para eso usted tiene que renunciar a su orgullo de madre. Usted no la puede ayudar y menos curar. Claudia, yo te amaba y te amo hasta hoy. Dejarte fue lo más difícil que tuve que hacer y aún recuerdo cómo me paré en la puerta de ese hogar. Te besé la frente y sabiendo que no volvería te dije que lo haría. Perdóname, perdóname. Pero lo hice no por abandonarte a ti, sino me abandoné a mí aquel día. No puedo perdonarte. No puedo perdonarla, señora. Claudia, comprende. El médico fue muy enfático. Movió las fibras de mi corazón. Él me dijo: señora, su hija quedará ciega dentro de 6 meses, señora. Pero usted, señora, quedará ciega antes. Yo también soy ciega, Claudia. ¿La señora es ciega? Sí. Por eso tuve que tocarte el rostro para poder decirte que eras bella. Y no hablé hasta que el Señor saludó para saber en qué parte de la habitación se encontrabas. Cuando te dejé, en aquel día, yo solamente distinguía formas, siluetas. Ya no podía ver nada. ¿Qué iba a hacer yo siendo ciega con una niña quedando ciega en las calles de Nueva York, sin poder darle alimento, sin poder darle nada? Compréndeme, Claudia. Perdóname. Perdóname, por favor, porque yo aún no logro perdonarme. Claudia lloró. Yo acompañé la escena desde lejos, mientras miraba cómo Claudia lloraba copiosamente y ahora secándose las lágrimas le decía: mamá, ¿cómo perdonarte? Si en verdad yo nunca te he odiado, yo seguí cantando por amor a ti, porque sé que a ti te gustaba que yo cantara. Mi aparente rabia era simplemente amor, que no sabía cómo responder. Ahora soy yo, mamá, la que te pido que me perdones. Perdóname, mamá. Y la abrazó. La señora sentada en la silla ahora, y Claudia se arrodilló en el piso y colocó la cabeza en sus piernas mientras ella le soba el cabello. De un momento a otro, Claudia dijo: señor, por favor, vaya a la otra habitación. Llame a mi madre y a mi padre. Quiero que ellos conozcan a mi mamá. Mamá, quiero que conozcas a mi padre y a mi madre. Yo corrí, los llamé. Ellos entraron, se acercaron a Claudia. Y Claudia: mamá, te presento a mi mamá. Papá, te presento a mi mamá. ¡Qué bendecida soy yo! Ahora tengo 2 mamás. Yo entonces lloré de alegría. Claudia comenzó a cantar de la emoción aquella canción célebre en aquel entonces, Almond River. Y mientras ella cantaba en la habitación, todos deleitados, yo miraba la escena como una película inolvidable para mi memoria. Me acerqué finalmente a mi cliente, me despedí de él y él me entregó un cheque muy jugoso que yo rechacé. Fui a donde Claudia, la abracé para despedirme y ella me dijo: pero el señor no se puede ir. El señor me devolvió a mi mamá. ¿Cómo se va a ir? Debo hacerlo, Claudia. Entonces, ¿cómo puedo pagarle? No,
no hace falta. Pero yo quiero pagarle. Entonces págame respondiéndome una cosa, Claudia. ¿Eres feliz? Lo soy, Señor. Soy muy feliz porque perdoné. Y ya que el Señor no permite que yo le pague, permítame obsequiarle unos boletos para que vaya a ver mi concierto en la ciudad de Nueva York en la noche de Navidad, en donde me presentaré en uno de los teatros más conocidos. Allí estaré. Mientras salí, escuché como Claudia le decía: mamá, ¿y tú dónde vives? En Nueva York, hija. ¿Y tienes alguna necesidad? ¿Necesitas algo que yo te pueda dar? No, mi esposo es rico, me ha dado todo. ¿Tu esposo es rico, mamá? Sí. ¿Será que él entonces no puede construir una casa aquí en California? Así yo podría estar entre semana con mi mamá y mi papá y los fines de semana contigo. Podrías venir por temporadas, ahora yo tengo 2 mamás. Y yo salí mientras escuchaba las notas de la alegría de la voz de Claudia. Fue 25 de diciembre y allí estaba yo tras los bastidores, viendo cómo se anunciaba el espectáculo de Claudia. Ella se paró con ayuda de su secretaria frente al micrófono y comenzó entonces, después de que 12 coristas clonadas que parecían una de otras por el atuendo tan igual habían cantado, ella se paró frente a ellas y comenzó a cantar White Christmas, aquella canción bella que estaba celebrizada en aquel entonces por Bill Crosby. Yo miré la escena, miré a los padres que se encontraban en un balcón lateral, les hice una reverencia y sentí felicidad en el corazón. Claudia se convirtió en una de las mayores cantantes de blues de la historia en los Estados Unidos. Yo me casé con Claudia. Porque el amor es eso. El amor es perdón y perdón es amor. Por eso es que Jesús nos invitó a perdonarnos unos a otros y a amarnos sin cesar. Y en esta noche es la invitación que tenemos para todos. La invitación que Jesús nos hace. La de amarnos como Dios nos ama. La de amarnos como Él nos ama y nos invita. Y que por amor nos perdonemos, perdonando también a aquellos que nos ofendieron. Porque solamente el amor produce la felicidad. Y Jesús desea la felicidad para todos. Que al retornar a la patria espiritual, con el corazón henchido por la oportunidad de haber perdonado, digamos: Ave Cristo. Hoy felices retornamos a la patria espiritual, sabiendo que perdonando hemos sido perdonados y amando es que encontramos el amor para nosotros mismos. Gracias, Dios, por esta oportunidad que nos concediste de amar y de perdonar. Y a todos en esta noche que aquí nos encontramos reunidos, muchísimas gracias.